El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Porque solamente la palabra profética ha de alumbrar sus vidas. Habla mi corazón, dame entendimiento. Límpiame, Señor. Con esa sangre te pido perdón en el nombre de Jesús. Que nadie os engañe. Me visto con toda tu armadura y toma autoridad sobre todo espíritu. Salen ahora, fuera ahora, fuera, en el nombre de Jesús. Se está cumpliendo en este tiempo. Como antorcha el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Es el reino del Señor Jesucristo. Es un reino de 1000 años. Padre amado, queremos darte gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por este momento en que podemos entrar en tu presencia para poder adorarte y exaltarte, para poder bendecir tu santo nombre, para poder glorificar el nombre de Jesús de Nazaret delante de todas las naciones, que en este momento, Señor, en vivo o en diferido, están pudiendo ver este mensaje que nos anuncia tu venida, que nos hace entender las maravillas de tu palabra en este tiempo del fin. Este tiempo del fin previo a tu segunda venida, mi Señor y Salvador. Por eso estamos todos reunidos aquí, para que tú derrames tu poder, para que nos abras el entendimiento, para que la luz resplandezca en nuestros corazones, Señor, para que tu luz poderosa resplandezca en cada auditorio de la tierra, en cada hogar, en cada lugar donde se está recibiendo esta palabra. Señor Dios eterno y bendito, queremos darte gracias por tu amor y misericordia. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres nuestro Rey, y fuera de ti no conocemos a otro Rey. Tú eres el Rey verdadero del universo. Tú eres nuestro único Rey, delante del cual nos postramos y reconocemos como Rey de nuestras vidas, Rey de toda la tierra, Rey del universo. El único Dios y Rey que se merece toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Dios del cielo, haz que esta palabra penetre profundamente en aquellas vidas que aún no han podido escuchar, inclusive de las profecías de Daniel, que nos anuncien en forma clara tu advenimiento, mi Señor Jesucristo, que nos manifiestan plenamente por qué vivimos el tiempo del fin. Por eso estamos delante de ti, mi Dios, para que esta palabra pueda fluir como ríos de agua viva en el interior de cada vida, de aquellos corazones sencillos y dispuestos para entender esta palabra. Y para muchos recordar esta palabra, que es importante que se la recuerde para poder encontrar en forma plena las riquezas de tu gloria, Señor, especialmente una conjunción hermosa entre el libro de Daniel capítulo 8 y el libro de Daniel capítulo 11. Dios del cielo, te damos gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así como están, yo les ruego que puedan abrir sus Biblias en el libro de Daniel, el capítulo 11. Daniel capítulo 11, vamos a leer desde el verso 28 hasta el verso 33. Daniel 11, capítulo 11, verso 28 al verso 33. La palabra del Dios vivo, del Dios altísimo en Cristo Jesús, dice así:
y volverá a su tierra con gran riqueza. Y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Es importante que tú tengas presente estos versos bíblicos que son específicamente claros para el tiempo del fin. Nosotros debemos recordar aquello que el Señor Jesús nos enseñó y que está escrito en Mateo 24, el verso 14 para adelante, aquello que constantemente he venido predicando y que es necesario que hoy también se recuerde, para que se pueda ver la importancia de lo que es el libro de Daniel en el capítulo 11, el verso 28 al 33 y siguientes inclusive. Por cuanto el Señor Jesucristo hizo mención al libro de Daniel, respecto de la abominación desoladora, y es de lo cual justamente hoy voy a dar lectura. Mateo 24, verso 14, hasta el verso 21 nos dice, en palabras del Señor Jesús, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y lo que el Señor Jesús nos habló de esa gran tribulación que viene sobre la faz de la tierra, en un tiempo en que el lugar santo del tercer templo judío se vería profanado por un hombre, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y el Señor aquí demanda en la Escritura, en el verso 15 de Mateo 24, el que lee, entienda. Y eso es lo que tú ahora has de experimentar en tu vida, a través de esta palabra, que como ya adelanté, no creo que podamos terminar el día de hoy, pero el Señor considero me ha de poder permitir terminar en otras sesiones futuras del transcurso de estos días, a fin de que todos ustedes puedan entender el libro de Daniel, leyéndolo primero. Y eso es lo que justamente hemos venido a hacer al empezar este mensaje, de la manera en que hemos leído Daniel, el capítulo 11, el verso 28 al 33. Que nos habla de manera específica de un tiempo del fin. Pero para poder leer el libro de Daniel y entenderlo, es necesario hacer una rememoración
de aquello que muchos de ustedes conocen. Pero sin embargo también es importante leer la noticia del presente. Aquello que ya está ocurriendo en Israel. Aquello que está ocurriendo en Jerusalén, la ciudad de la profecía. Jerusalén, la ciudad donde se ha de edificar el tercer templo judío. Y si hablamos del tercer templo judío, hablamos del lugar santo al cual el Señor Jesús hizo mención. De tal manera que nosotros no podemos descuidar aquello que va ocurriendo en Israel, en Jerusalén, y de forma específica en el monte del templo, en el lugar santo, al cual el Señor Jesús hizo mención. Entonces tenemos que embebernos de aquello que está ocurriendo ya en la sociedad israelí, para poder entender el libro de Daniel. El que lee, entienda. Y es por esto que justamente me permito leerles a ustedes una noticia que nos ha de situar en el tiempo de Daniel capítulo 11, el verso 28 al 33 y siguientes. Es una noticia fechada el 29 de mayo de 2013 en la ciudad de Jerusalén. Una noticia que me fue compartida en mi muro, en la página oficial, por uno de nuestros amados hermanos en Cristo que tienen el testimonio de Jesús. Y que justamente me ha permitido ir escribiendo y dando algunos detalles que son importantes que el pueblo de Dios conozca para poder leer el libro de Daniel y entenderlo. Y es esta la noticia de Agencia de Noticias F. Y dice así: una comisión política formada por 6 ministros dio hoy luz verde a un histórico proyecto de ley en Israel para el alistamiento de los jóvenes ultraortodoxos y ha enviado su propuesta al gobierno de Benjamín Netanyahu para que sea legislada en el Parlamento. El proyecto de ley establece por primera vez como obligatorio el servicio militar de los estudiantes de seminarios rabínicos judíos, que desde 1948 disfrutan de una exención automática. Aprobada por secciones individuales debido a la complejidad del asunto, la última y más polémica, la de aplicar sanciones legales a los ultraortodoxos que no se presenten al servicio, fue aprobada por 4 votos a favor, 1 abstención y 1 en contra. Ninguno de nosotros quiere imponeros una vida secular o nuestra forma de ver la identidad israelí, dijo hoy en una rueda de prensa el ministro de Finanzas Yair Lapid, abanderado de la nueva ley. Ayer, tras ver los debates bloqueados por la oposición del titular de defensa Moshe Yaalon, Yair Lapid amenazó al primer ministro Netanyahu con desarmar el gobierno. En un llamamiento a sus, entre comillas, hermanos ultraortodoxos, porque así los llama, Lapid afirmó que este Estado fue creado para que todos podamos vivir sin miedo como judíos. Pero lo que ocurre es que no podemos continuar más así, en alusión a una comunidad marginada de las obligaciones, pero que disfruta de generosas prestaciones sociales. La necesidad de repartir de forma más equitativa las obligaciones de seguridad formó parte de las campañas de los partidos Israel Beitenu, que se presentó con el Likud, Yesh Atid, que es el partido de Yair Lapid, y Habayit Hayehudi en las últimas elecciones, aunque hasta esta mañana sus dirigentes no lograron ponerse de acuerdo, dice ese despacho de Agencias F del 29 de mayo de este año 2013. El ultraderechista Israel Beiten, un partido político, consiguió introducir en el último momento un compromiso de que en un plazo de 5 años el gobierno regulará un servicio civil voluntario para la minoría árabe,
la otra comunidad exenta. Los jóvenes en Israel prestan un servicio militar obligatorio de 36 meses, 24 meses en las mujeres, y la exención de los estudiantes rabínicos había provocado en los últimos años numerosas protestas sociales. La gota que colmó el vaso fue un fallo en el año 2012 del Tribunal Supremo israelí que calificó como discriminatoria la ley de exenciones del año 2002. Según el nuevo proyecto que en los próximos días recibirá el gobierno israelí, un 65% del padrón de jóvenes ultraortodoxos en edad militar deberá prestar servicio militar. Son como unos 3.200, o un servicio civil, como unos 2.000. En principio, y con la única excepción de 1.800 denominados, entre comillas, prodigios de la Torá, que seguirán estudiando el texto sagrado para el judaísmo, y de aquellos que no puedan hacerlo por razones médicas, que son alrededor de 1.000, el resto será reclutado a partir del año 2017, o recaerá sobre este grupo las consecuencias legales de ser declarado, entre comillas, desertor. La noticia todavía es bastante amplia. Hasta ahí hemos de leer. Aquellos que quieran conocer de manera clara y amplia esta misma noticia, van a poder verla a través de mi página web, justamente en la prédica que se ha de publicar y que hoy día estamos empezando, y que considero ha de poder ser leída también, ya de poder ser de edificación, habiendo escuchado con anterioridad, a través del día de hoy, todos estos aspectos que nos permiten leer el libro de Daniel y entenderlo, y de manera específica de la abominación desoladora, cuyo camino se está preparando en la sociedad israelí a través de Yair Lapid, el actual ministro de Finanzas y jefe del partido político Yesh Atid en Israel, y por lo cual ustedes deben prestar total atención para que puedan entender el libro de Daniel. Porque este hombre, Yair Lapid, con este proyecto de ley que obliga a los judíos ultraortodoxos a desobedecer la ley de Moisés, que es el antiguo pacto santo, teniendo que enlistarse en el ejército de Israel bajo sanciones terribles, comienza a ejecutar los mismos designios de su padre Tommy Lapid, mostrando al mundo su enojo contra el antiguo pacto santo que el Dios de la Biblia, el verdadero Dios de Israel, ha hecho con su pueblo. Y no solamente demuestra esto, sino también, como lo hace siempre en sus escritos, su enojo contra el Dios de la Biblia, como está profetizado de ellos y sus seguidores en el libro de Daniel, en el capítulo 11, el verso 29, 30 y siguientes que acabamos de leer, y que ha de tener como desenlace final en su aborrecimiento al Dios de Israel y todo lo que está relacionado con él, la profanación del tercer templo por la abominación desoladora, es decir, su nuevo Dios de la era de las computadoras, que vivió en algún lugar de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, Estados Unidos de Norteamérica, y que preparaba antes los lanzamientos de Microsoft hasta hace algunos años. Vamos a leer cuidadosamente el libro de Daniel, el capítulo 11, el verso 28, hasta el verso 33. Verso por verso, línea por línea, renglón por renglón, como ha sido característico en la vida ministerial
que el Señor me entregó aquel 10 de agosto de 1987 a las 5 de la tarde, hora de La Paz, Bolivia. Para que de esta manera se predique su palabra sin apartarnos ni a izquierda ni a derecha de ella, línea por línea, verso por verso, renglón por renglón. Y leemos Daniel capítulo 11, verso 28, inclusive hasta el 34 podemos leer, para que te interiorices de lo que quiere enseñarte el Dios Altísimo por el espíritu de la profecía y seas lleno del testimonio de Jesucristo, necesario para prepararte a tiempo para su segunda venida. Y dice la Escritura, el verso 28, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. El verso 29 añade, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto santo. Ustedes deben recordar que ya antes pude haber predicado esto. Y es más, escribí también y publiqué artículos al respecto en la página oficial de Facebook, y que también ustedes pueden encontrar en mi página web, www.ricardoclaure.org. Y es lo que justamente ustedes deben recordar. Aquí en la Escritura nos habla de una primera venida y de una postrera venida. Para la postrera venida, aquí se menciona a los hombres que manifiestan el enojo contra el pacto santo hecho con Moisés. Si ustedes quieren entrar en más detalles, seguramente van a poder leer el libro del Cuerno Grande de Seattle, en el cual se da una explicación amplia del libro de Daniel, del capítulo 11, en forma específica, que es lo que justamente hoy estamos tocando. Pero lo que requiero en este momento es que ustedes diferencien la primera venida de aquella postrera venida que nos habla las Escrituras, aquello que estamos leyendo y que debemos entender, y una postrera venida en que se caracteriza, en que hay hombres que manifiestan un enojo contra el pacto santo hecho con Moisés. Y justamente ese proyecto de ley que ha sido efectuado, realizado por Yair Lapid y ese entorno de hombres enojados contra el pacto que Dios hizo con su pueblo a través de Moisés, nos manifiestan claramente el cumplimiento de la profecía. Y la palabra en Daniel 11, en el verso 30, dice, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Aquí se habla de aquellos enojados contra el pacto santo, inclusive con aquellos que abandonen el pacto santo. Debemos diferenciar estos detalles, aquellos que se enojan contra el pacto santo y aquellos que abandonan el santo pacto, que son justamente los judíos ultraortodoxos que por temor a la ley, por no ir a la cárcel, estarán quebrantando la ley de Moisés, que los exime de hacer el servicio militar, porque ellos como sacerdotes tienen que estar dedicados a las cosas santas, a las cosas de Dios, como veremos más adelante a través de esta predicación. Entonces aquí vemos claramente el enojo contra el pacto santo de los judíos seculares y también el abandono del pacto santo por parte de los judíos ultraortodoxos que de una u otra manera dejan la Torá, dejan los libros de Moisés para dedicarse al servicio militar obligatorio. Y es de esa manera que muchos fieles al pacto santo se están apartando de él, se van a apartar de él y van a abandonar el pacto santo, teniendo que hacer el servicio militar obligatorio.
Daniel 11, verso 31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Y esta es la abominación desoladora a la cual hizo mención el Señor Jesucristo, al profetizar la profanación del lugar santo por un hombre inicuo, dando inicio a la gran tribulación. Y el verso 32 añade: con lisonja seducirá a los violadores del pacto. De tal manera que ustedes ya pueden darse cuenta, hay enojados contra el antiguo pacto santo, hay los que abandonan el pacto santo, y hay los violadores del pacto santo. Y aquí en la Escritura nos habla de que con lisonja se seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y el verso 33 añade: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Las lisonjas que ya de alguna manera vemos en las palabras de Lapid cuando los llama hermanos ultraortodoxos. Tal como leemos en la noticia, en un llamamiento a sus, entre comillas, hermanos ultraortodoxos, Lapid afirmó que este Estado fue creado para que todos podamos vivir sin miedo como judíos, pero lo que ocurre es que no podemos continuar más así, en alusión a una comunidad marginada de las obligaciones militares en este aspecto, pero que disfruta de generosas prestaciones sociales, porque desde 1948 el Estado de Israel suple a través de salarios de manera específica para aquellos dedicados a las cosas santas, conforme al pacto hecho con Moisés por el Dios de la Biblia y como está establecido en las Sagradas Escrituras, para que se dediquen a las cosas de Dios. Pero aquí este hombre, Yair Lapid, está enojado contra el pacto santo, y con lisonja seduce, utilizando justamente el término de hermanos ultraortodoxos. Mientras le llama hermanos, está amenazándoles a través de esta ley con meterlos a la cárcel si no cumplen el servicio militar obligatorio. De tal manera que ahí encontramos lisonjas, y que por supuesto van acompañadas de engaño, y por la cual muchos judíos ultraortodoxos van a abandonar el pacto santo, y es más, van a violar el pacto santo. Los violadores del pacto santo, que van a dejar el pacto hecho con Moisés por el mismo Dios de la Biblia. Para poder entender todo esto que estamos compartiendo en mayor profundidad, leer el libro de Daniel y entenderlo en su verdadera profundidad por el espíritu de la profecía, tal cual como el Señor ordenó, el que lee, entienda, refiriéndose a la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Para ello es necesario recordar los conceptos proféticos elementales que nos sitúan en el tiempo del fin que estamos viviendo. Por cuanto el libro de Daniel ha sido abierto, se le ha quitado el sello a través de este ministerio que recibí de parte del Señor Jesús ya hace más de casi 26 años. Un poco más, ya casi llegando a los 26 años. De tal manera de que para esto debemos recordar lo que es la cultura griega en la tierra de Israel y el mundo entero. En Daniel 11, verso 28, nos habla de alguien y dice: y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Es lo que hemos visto ya desde la noticia, que
hemos podido entenderla. Hay un enojo de judíos en el campo político y de aquellos que han votado por ellos. Y de esta manera se están haciendo leyes de persecución contra aquellos que quieren ser fieles al pacto santo que el Dios de la Biblia ha hecho con Moisés. Y aquí en la palabra nos dice, volverá a su tierra con gran riqueza. ¿Quién es? Y su corazón será contra el pacto santo. ¿Quién es? Hará su voluntad y volverá a su tierra. ¿Quién es? Está la pregunta flotante, pero ya operando en tu corazón, en tu interior, por el Espíritu de Dios. Y el verso 29 también añade, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Nos habla de un punto cardinal geográfico, el sur. De algún otro punto cardinal tiene que volver, y en el tiempo señalado. Y es justamente del cual te estoy hablando. El tiempo señalado es el tiempo del fin que estamos viviendo. Todo el tiempo previo que ya vamos viviendo a este año 2013 se constituye en el tiempo señalado. Y por tanto también el tiempo del fin. Y hay alguien que vuelve al sur para operar en la tierra gloriosa, en la tierra de Israel. ¿Y cuál es el lugar contrario del sur? Es del norte. De tal manera que hay alguien que al tiempo señalado del norte vuelve al sur. Y nos hace mención de una postrera venida que es diferente a una primera venida. En un contexto de todo este capítulo 11 de Daniel, que desde el inicio nos habla, y ustedes van a poder ver, nos habla de la historia del reino de Grecia. Y esa es la clave para poder entender Daniel 11, verso 28. ¿A quién se refiere cuando nos dice, y volverá a su tierra con gran riqueza? Su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Para esto es necesario embebernos en el contexto del capítulo 11 de Daniel. Por eso el Señor enseñó y estamos cumpliendo la orden del Rey, la orden de nuestro Mesías, el Mesías de Israel, Jesús de Nazaret. Leer el libro de Daniel y entenderlo por el espíritu de la profecía. Y es en el contexto del capítulo 11 de Daniel, como ya acabo de mencionarlo, se nos habla de la historia del reino de Grecia, pero no del país actual, propiamente dicho. No, sino del reino espiritual que gobierna la cultura griega. Y esto es lo que podemos leer ahora en el capítulo 11 de Daniel, desde el verso 1, y deteniéndonos en el verso 2, el verso 3 y el verso 4. Y dice así, el que lee, entienda. Yo mismo, dice, en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Es lo que dice el verso 1. El verso 2, que es donde ya nos detenemos. Y ahora dice, yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Cuando hablamos del reino de Grecia, hablamos del reino de la cultura griega. No me detendré en explicar sobre el reino de la cultura medo-persa, que nos hace mención de esos 3 reyes de Persia y el cuarto. La cultura medo-persa, que sabemos es antecesora de la actual cultura islámica.
No vamos a detenernos en los últimos 4 reyes profetizados por Daniel para la historia antigua de aquel imperio medo-persa. Nos vamos a detener en lo que fue, lo que ocurrió inmediatamente antes de la victoria que tuvo el imperio griego por sobre el imperio medo-persa, conquistándolo y asimilando para sí su cultura, formando el bien sabido sincretismo cultural greco-persa. En esta prédica, como vuelvo a expresarlo con mayor claridad, mi objetivo de análisis profético es el reino de la cultura griega y su operación especial en la sociedad del Estado de Israel de la actualidad, mediante un marcado e irascible enojo contra todo lo que representa el Dios de la Biblia. Y esto, como ustedes deben recordar a través de mis predicaciones, desde 1998, mayo de 1998, junio, julio de 1998, y para continuar con febrero del año 2000, ¿de qué manera, a través del extinto político neorreligioso Tommy Lapid, pues ya falleció, y ahora con su hijo y buen discípulo, Yair Lapid, se está manifestando este aborrecimiento real y manifiesto contra el pacto santo que ha hecho el Dios de Israel con el pueblo judío a través de Moisés. Y su interrelación neorreligiosa, es decir, una religión nueva que promulgó, que promocionó Tommy Lapid estando en vida, y que de una manera ya subrepticia su hijo continúa sus pasos. Esa interrelación neorreligiosa con Bill Gates III, que es un judío secular de la dispersión, nacido en la ciudad de Seattle, situada en el norte, en el extremo norte occidental de la tierra. Así también la interrelación neorreligiosa con aquello que está relacionado con Bill Gates III, es decir, con Microsoft, la Fundación Bill y Melinda Gates y todas las entidades relacionadas con este singular hombre, quien fue declarado Dios de Israel en la era de las computadoras, quien vivía en algún lugar de Seattle preparando el siguiente lanzamiento de Microsoft, tal como lo expresó Tommy Lapid en febrero del año 2000 al periodista Bob Simon en el programa norteamericano 60 Minutos, como recordaremos en un video más adelante. Y en Daniel capítulo 11, en el verso 3, nos dice: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. En el verso 2 de Daniel 11 se nos habla de Grecia, del reino de Grecia. Y recordemos que no está haciendo mención a la nación griega como tal. Está haciendo mención a un reino cultural griego, que incluye por supuesto a la nación griega de la antigüedad, pero que para este tiempo del fin ha podido llenar toda la tierra. Es el reino de Grecia que tiene como símbolo cultural a un rey valiente que dominó con gran poder e hizo su voluntad. Me refiero a Alejandro Magno. Este rey valiente que dominó con gran poder, haciendo su voluntad. El rey del imperio griego que se hizo de un vasto territorio en poco tiempo. Y el verso 4 de Daniel 11 dice: pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado. Daniel profetizó con varios años, algunos siglos de anticipación, lo que iba a acontecer en la historia del reino de la cultura griega. Y fue así porque estando en su mayor auge, el imperio de cultura griega fue quebrantado al morir Alejandro Magno, siendo muy joven, como explica la historia, que fue profetizada por Daniel antes de que ocurriera. Y el verso 4 añade que su reino sería quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo.
Y eso es lo que manifiesta la profecía. La profecía manifiesta que la historia de la cultura griega tendría que producirse eventos que provocarían que esa cultura sea repartida hacia todo el planeta, es decir, hacia los 4 vientos del cielo. Y fue así, pues por la historia de esta cultura sabemos que esta dispersión empezó cuando a la muerte de Alejandro, 4 de sus 5 generales se repartieron el territorio sometido bajo esta cultura y su imperio, dando lugar al periodo conocido como helenismo o periodo helénico en la historia. Y la palabra de Daniel 11:4 añade, no a sus descendientes, dice, repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y estaba profetizado que el imperio griego levantado por Alejandro Magno, por el poder espiritual cultural griego, no sería dejado a los descendientes de Alejandro, sino sería para otros fuera del entorno familiar de este hombre. Para entender mejor esta palabra hoy, en este tiempo del fin, si hablamos de un reino cultural griego, debemos entender que es un reino espiritual que está hoy repartido hacia los 4 vientos del cielo y diseminado por todo el mundo con toda su fuerza espiritual a través de sus expresiones culturales griegas, como ser las Olimpiadas, el drama, la comedia, la tragedia, la democracia, etcétera, y otros aspectos de la vida cotidiana mundial, que son manifestación viva y latente de la cultura griega en la actualidad. Todo el mundo, quiero mencionar especialmente que la cultura griega está viva y operante en la vida cotidiana de los judíos seculares, que viven en la tierra gloriosa, la tierra de Israel. Para aquellas vidas que no tienen conocimiento de profecía, el Señor me guía a dar un mensaje completo, para poder compartir aquello que inclusive antes pude predicar, que a muchos les servirá de recuerdo y les servirá para poder afianzarse más en el conocimiento que tienen de la profecía bíblica, a fin de retener el testimonio de Jesús, a fin de llenarse más del testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, y para que aquellos nuevitos puedan embeberse ya desde ahora en todo lo que está escrito en el libro de Daniel, tal cual como el Señor Jesús enseñó. El que lee, entienda. Y aquello que está relacionado a la abominación desoladora, en este tiempo del fin, previo a que ésta profane el lugar santo de ese tercer templo judío que pronto se ha de construir en Jerusalén, en el monte santo, en el monte de Sión, en el monte del templo, en la explanada norte, libre, vacía, expedita, que está justamente al norte de la llamada cúpula de la roca, la mezquita musulmana. A su lado se va a construir el tercer templo judío, de lo cual ya antes prediqué y no voy a entrar en detalles. Entonces, cuando hablamos de la cultura griega, hablamos de un reino espiritual cultural, controlado por un ente espiritual, que la Biblia llama el macho cabrío. Por tanto, que debe estar establecido para testimonio a las naciones, que la cultura griega es realmente un reino espiritual que está gobernado desde las regiones celestes por el ente espiritual denominado como el macho cabrío, el rey de Grecia. Y para esto tenemos que abrir el libro de Daniel en el capítulo 8, el verso 21. Y dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El macho cabrío es un animal, pero no es un animal de la creación terrestre, al cual hace mención Daniel 8, verso 21. Porque no podía ser un animal el rey de Grecia, un animal terrenal. Cuando aquí nos habla de este animal como rey de Grecia, nos está hablando de un animal espiritual, un animal de la creación espiritual, no un animal de la creación terrestre. De tal manera que cuando hablamos de un animal espiritual, me refiero a uno de los muchos ángeles caídos, enemigos del reino de los cielos. Un ángel caído que forma parte del reino de Satanás,
que está formado por estos animales espirituales enemigos, entre los cuales están las serpientes, los escorpiones y toda fuerza del enemigo que el Señor Jesús predicó. Recordemos lo que el Señor Jesús dijo y nos enseñó. Lucas capítulo 10, versos 17 al 20. Nos dice la Escritura: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aquí, en todo el contexto de estos versos, de estos 4 versos de Lucas capítulo 10, desde el verso 17 hasta el verso 20, se nos habla de demonios, se nos habla de serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Se nos habla de espíritus. Y me da mucha pena, porque si bien me había puesto la alarma en mi celular para que ya me diese aviso de que estamos ya casi sobre la hora, pero voy a continuar un poco más, habiendo adelantado lo que ya vamos a empezar a embebernos a profundidad en la profecía bíblica. Estamos hablando de demonios, estamos hablando de espíritus, estamos hablando de serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Y si hablamos de espíritus y escorpiones, estamos hablando de animales. Y si hablamos de toda fuerza del enemigo, estamos hablando de fuerzas animales enemigas. Si hablamos de demonios, si hablamos de espíritus, hablamos de fuerzas espirituales enemigas del reino de los cielos. Fuerzas espirituales, animales, enemigas, que están bajo el mando de Satanás, su protector, el querubín protector. Sabemos que Satanás, habiendo sido creado como lucero, tuvo claramente sus funciones de ser el querubín protector del santo monte de Dios. Tenía que proteger del embate de Gog y sus langostas, porque el reino de los cielos estaba en guerra. Gog quería apoderarse del reino de los cielos, quería ser adorado como Dios, y por eso sublevó a una cantidad enorme de ángeles, animales del tipo de las langostas, y se rebelaron contra Dios. Dios, en su poder, creó a un ser, a un querubín, que le iba a hacer frente a este otro querubín, a Gog, al ángel del abismo, que también se le llama el rey de las langostas. Y sabemos por la historia claramente determinada en las Escrituras que lo venció. Protegió el santo monte de Dios, pero él también se ensoberbeció. Y lo mismo que hizo Gog, también hizo Satanás, y se rebeló contra Dios, quiso ser como Dios, y reveló a una cantidad de ángeles, animales espirituales, de la creación espiritual, no de la creación terrestre. Y se rebeló contra Dios. Por eso, al ver de qué manera calumniaba a Dios, y los ángeles le creyeron todas las calumnias, y el Señor les dio el tiempo para que pudiesen arrepentirse, mientras Satanás estaba ahí calumniando a la autoridad. El Señor lo supo, lo permitió, hasta que, habiendo terminado todo, a todos los que estaban con él, los sacó fuera. Y es el principio que el Señor nos da cuando hay gente maleada dentro de la obra, que opera al igual que Satanás con sus seguidores, y que no tienen ningún empacho de hablar en contra de la autoridad, y hacen maldades, siendo parte de la obra, siendo parte del reino. De tal manera de que aquí vemos que el macho cabrío entonces es un ser animal espiritual enemigo. Y este ser animal espiritual enemigo controla la cultura griega desde el reino, desde las regiones celestes, desde el reino espiritual. Un reino espiritual en guerra entre el bien y el mal.
un reino espiritual en continua guerra entre el reino de Dios y el reino de Satanás y sus fuerzas espirituales demoníacas. Satanás cayó del cielo como un rayo cuando los 70 volvieron con gozo porque estaban echando fuera demonios, a los espíritus inmundos, algo que no se había dado en toda la historia de la humanidad, desde la caída en el Edén. Por eso Satanás vino a proteger a sus espíritus que habían sido desalojados de los seres humanos, porque los espíritus inmundos consideran al hombre como su casa, debido al pecado. Y desde esa manera que el Señor Jesús nos enseña esta realidad, esta verdad bíblica. Yo veía, dijo el Señor Jesús, a Satanás caer del cielo como un rayo, para proteger a sus espíritus, a sus demonios, a sus ángeles caídos que estaban siendo echados fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque los 70 volvieron con gozo y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y ustedes deben saber que tenemos poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Si bien la palabra nos dice no debemos regocijarnos de que los espíritus se nos sujetan, sino más bien debemos regocijarnos de que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Y lo que debe permanecer en nuestras vidas, aún conociendo con mayor detalle que vivimos el tiempo del fin, y que la abominación desoladora ya ha nacido, y se está preparando su camino, a través de las actividades culturales del macho cabrío y la sociedad israelí. Primeramente a través de Tommy Lapid, y luego a través de Yair Lapid, en su enojo contra el Pacto Santo, para provocar que muchos abandonen el Pacto Santo, como ellos lo han hecho, porque aborrecen el pacto hecho con Moisés, odian el pacto hecho con Moisés, y por eso están haciendo leyes en contra de aquellos que siguen, que quieren ser fieles a ese pacto. Y muchos perseverarán hasta el fin, inclusive a costa de su vida. Otros violarán ese pacto santo, como ya algunos lo han hecho. Y que Bob Simon tuvo oportunidad de entrevistar a principios del año 2000, cuando el partido político Shinui de Tommy Lapid ganó 15 escaños en el Parlamento israelí, un partido político neo-religioso que promocionaba un nuevo Dios en Israel, el nuevo Dios de la era de las computadoras, que vive en algún lugar de Seattle y que preparaba el siguiente lanzamiento de Microsoft, en sus palabras textuales. De tal manera que ustedes deben darse cuenta, hay fuerzas espirituales enemigas bajo el mando de Satanás operantes en todo lo que ya se va viviendo. Y esto a través de la expresión cultural griega en la sociedad israelí. La serpiente antigua es el mismo Satanás. Satanás es el mismo gran dragón. Por eso Apocalipsis capítulo 12, verso 9, nos habla de este ente. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y esto se da en etapas. Primeramente cuando el Señor lo arrojó a la superficie de la tierra, en un aspecto espiritual. Y desde la superficie de la tierra Satanás dijo: yo voy a subir junto a las estrellas de Dios, ahí voy a levantar mi trono para ser semejante al Altísimo. Y viendo esa soberbia todavía, Dios en Satanás agarró y a él y a sus ángeles los envió más abajo todavía, al Seol, que es ahí su cuartel general. Pero dentro de poco tiempo se va a llevar a cabo una batalla final, una guerra espiritual final, entre Miguel y los ángeles de Dios, que son parte del reino de los cielos, del ejército del reino de los cielos, que van a estar luchando contra el dragón y sus ángeles. Y van a ser arrojados estos del reino espiritual al reino físico, terrenal, al reino terrestre. Y pronto van a estar pululando sobre toda la faz de la tierra,
Por eso el Señor Jesús habló de gran tribulación, cual nunca antes ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá después de aquella. Hasta ahí vamos a poder avanzar, para luego poder continuar con un análisis conjunto de los versos de Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 11, y poder ver la actividad del macho cabrío, no solamente en Daniel capítulo 8, sino también en Daniel capítulo 11, y entender la noticia que he podido compartir al inicio de este mensaje. Ahí donde están, yo les ruego que puedan ponerse de pie y puedan cerrar sus ojos. En actitud de reverencia delante del Dios de la Biblia. El mismo Dios que hizo el antiguo pacto con su pueblo a través de Moisés, el mismo Dios que hizo pacto con nosotros, con su pueblo, a través de Jesús de Nazaret, de la cruz del Calvario. El Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Él está presente en cada auditorio, en cada lugar, para ya poder hacer entender en cada corazón de qué manera el macho cabrío, el rey de la cultura griega, un rey enemigo animal espiritual del reino de los cielos y por tanto del reino de nuestro Dios, y el pacto hecho con Moisés está operando ya en la sociedad israelí a través de Yair Lapid, tal como operó con Tommy Lapid, tal como ha venido operando a través de Bill Gates III y sus millones de dólares. Todos y cada uno de ustedes dispongan sus vidas para orar. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por este momento que tú nos das, en que hemos podido entender tu palabra y que aún necesitamos profundizar, porque el libro de Daniel ha sido abierto y se le ha quitado los sellos. Y por eso ahora, mi Dios bendito, estamos delante de tu trono para darte gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, por amor de tu nombre, a fin de que podamos prepararnos a tiempo. Porque vienen días terribles de persecución y muerte, con leyes malignas y perversas, no solamente contra el pueblo fiel al antiguo pacto que tú has hecho a través de Moisés, sino también con tu pueblo fiel al nuevo pacto que tú has hecho a través de Jesús de Nazaret. Leyes perversas y malignas que cada vez más nos ponen bozal, a fin de que no se predique tu palabra tal cual está escrita, siendo acusados de discriminación y de tantas otras maldades, mi Señor. Mas esto está delante de tu trono, y sabemos que tú darás el justo pago en tu tiempo, en el tiempo de tu ira, mi Dios bendito, para todos aquellos secuaces del maligno que opera de esta manera contra tu pueblo fiel al antiguo pacto y al nuevo pacto.
Por eso obra en nuestras vidas. Obra en cada corazón, mi Dios. Dispón tu vida a hablar con Él. Si has logrado entender este mínimo porcentaje que hoy hemos empezado a compartir de esta palabra, te tiene que ayudar a prepararte para que comprendas, entiendas el libro de Daniel respecto de la abominación desoladora cuyo camino está siendo preparado para que profane el lugar santo con un terrible poder político-cultural griego que da la democracia. La democracia cuyo origen es la cultura griega, está en la cultura griega. Alejandro Magno fue amante de la democracia, como lo ha de ser y lo es el Cuerno Grande de Seattle. Y aún más estableciendo un gobierno mundial dictatorial a nivel de toda la tierra. Practicando la eugenesia, otra forma de expresión de la cultura griega. Buscando la pureza racial y exterminando todo aquello. A todo poblador de la tierra que no sea puro conforme a sus exigencias culturales, malignas, espirituales, demoníacas, regidas por el macho cabrío, el rey de Grecia. Dispón tu vida a entender, a limpiar tu corazón, entender esta palabra. Esta conjunción entre el libro de Daniel, capítulo 8, y Daniel, capítulo 11. Ambos capítulos del libro de Daniel. Y así puedas prepararte a tiempo. Con los ojos cerrados, ora conmigo, levantando tus manos en alto. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, estoy delante de tu trono para bendecir tu santo nombre, para darte gracias por hacerme entender desde el inicio esta palabra. Gracias, Señor, por mostrarme en forma más clara lo que es la actividad del macho cabrío y de qué manera opera a través del tiempo. Y su postrera venida es diferente a su primera venida. En el reino de la cultura griega, operante en la tierra gloriosa, en la tierra de Israel. Gracias te damos, Padre bueno, por tu grande misericordia para con nosotros, porque nos fortalece, nos permite estar parados sobre la roca de los siglos, la roca eterna sobre la cual está fundada tu verdadera iglesia, cuyo nombre es Jesús de Nazaret. Por esto estamos delante de ti, mi Dios, para adorarte y exaltarte. Llénanos de tu poder, de tu amor. Llénanos de tu fuerza para poder vencer. Y para seguir atentos a la predicación de este mensaje que ha de continuar, mi Señor, este día domingo, en todos los auditorios de esta obra bendita, en las naciones que tú tienes determinadas, mi Dios, por tu grande amor. Obra en nuestras vidas. Con todo tu amor y poder, mi Señor. Y guíanos ahora, mi Rey, para poder exaltarte y bendecir tu santo nombre.
para glorificarte, mi Rey, reconociendo que tú eres Dios, y poder traer nuestras ofrendas por las cuales oramos al final de cada servicio. Queremos hacerlo con un corazón generoso, abundante, remecido, mi Señor, habiendo entendido tu palabra con tanta claridad y habernos hecho recuerdo, porque nos has situado en el tiempo del fin que vivimos. Señor de mi vida, guíame ahora y hazme saber la ofrenda que he de traer al alfolí. Quiero hacerlo de corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Separa en tu mano derecha, en tu mano izquierda, tal cual como está especificado en cada lugar. En la mano derecha en función de la obra gigantesca en medios de comunicación. No tenemos publicidad. No somos una obra de lucro. A fin de poder sustentar esta obra bendita y poder continuar adelante. Y la otra mano en función de las necesidades de cada obra, obra misionera. En Bolivia en función de esos auditorios que son tan importantes en este tiempo, especialmente para la ciudad de La Paz. Y también la refacción de ese nuevo auditorio en el centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y que el ayuntamiento, la alcaldía o municipalidad está exigiendo que se haga conforme a normas, lo cual requiere una erogación. Por esto es necesario que cada uno disponga su vida, disponga su corazón. Separa en tus manos tu generosidad, la expresión de la sinceridad de tu amor. Nada hemos traído a este mundo y nada hemos de llevar. Por eso dispón tu vida. Ora conmigo. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo que tengo en mis manos en este instante yo te entrego, mi Dios, reconociendo que tú eres mi Señor, reconociendo que tú eres mi Rey, y no conocemos fuera de ti otro Dios. El único Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, que hizo el pacto a través de Moisés en la antigüedad, y que hizo el nuevo pacto a través de ti mismo, Dios verdadero, Verbo de Dios, Jesús de Nazaret, muriendo en la cruz del Calvario. Gracias, mi Dios bendito, por mostrarme esta luz y poder situarme en el tiempo del fin que vivimos y poder venir con mis ofrendas y diezmos para aquellos que llegaron tarde, en abundancia, remecidos al alfolí, para que podamos suplir las necesidades gigantescas de tu obra en todo lugar. Mi Dios eterno y Salvador, recibe lo que tengo en mis manos.
en el nombre de Jesús. Dile al Señor mientras sigues orando. Y que quede estas palabras que tú has de escuchar en este instante, las expresiones de Tommy Lapid, las frases tal cual las expresó al periodista Bob Simon en el programa norteamericano 60 Minutos, presentando al nuevo Dios de Israel, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel y que ha de profanar el lugar santo. Hermano, en control central, adelante con ese video, mientras el pueblo esté en la presencia de nuestro Dios. Television personality who entered into the political arena to run in last year's elections. The party he leads has one platform: stop the religious. We have to fight this phenomena and explain even to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Continúa inmediatamente, hermanito. Tú me dices. Habiendo recordado todo esto, y sabiendo ya lo que está haciendo Yair Lapid, siguiendo los pasos de su padre, Tommy Lapid, y conociendo lo que está escrito en relación a la actividad del macho cabrío en su enojo contra el pacto santo en la tierra gloriosa, en la tierra de Israel, me despido de todos ustedes en el nombre de Jesús de Nazaret, para poder continuar con esta palabra predicada el día domingo, como está especificado en la hora de las 8 de la mañana, hora de Bolivia, 1 de la tarde, hora de España, 9 de la mañana, hora de Argentina. De tal manera que todos juntos, como un solo hombre, poder prepararnos para poder seguir recibiendo esta palabra. Y todos, con ese corazón sincero, poder salir ahora al alfolí, adorando a aquel que vive por los siglos, que se ha revelado en tu interior y te hace saber quién es la abominación desoladora que ha de profanar el lugar santo. Aquella abominación desoladora que habló el profeta Daniel y que el Señor Jesús también volvió a corroborar para manifestar que esa abominación desoladora no se cumplió. Esa profanación de la abominación desoladora no se cumplió en el pasado, como algunos creyeron con Antíoco Epífanes. Gente totalmente desorientada sigue el espíritu de la profecía. Esto está determinado para este tiempo del fin que estamos viviendo. Y que no te quepa la menor duda. Dios bendiga a su pueblo, al pueblo de corazón sencillo que recibe esta palabra y se prepara a tiempo para la venida del Señor Jesucristo. Paz del Rey, adoremos a nuestro Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Verbo de Dios, aquel que siendo Dios se manifestó en carne y murió por nosotros en la cruz del Calvario, como aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga a su pueblo, Dios bendiga a Israel. Paz del Rey.